muy buenos días para todos. Tenemos hoy 18 de febrero del 2025. Ayer fue el Día de los Presidentes, fue feriado en los Estados Unidos, por eso no tuvimos nuestro habitual encuentro de los lunes. Hoy es el primer día de sesión de la Bolsa de Valores de New York de la semana. Vamos a iniciar. Confírmenme, por favor, que me están escuchando muy bien. Necesito que me escuchen muy bien porque tenemos cosas muy interesantes. Acaba de abrir la bolsa de valores y tenemos nuevo máximo histórico. Aquí no se ve, pero en el pre-market, permítanme, yo aquí ajusto esto, no se ve, pero en el pre-market el precio llegó a estar en los 612, en el pre-market. De todas maneras, máximo histórico la semana pasada, día 14 de febrero, con un máximo de 610,99. Y hoy abrimos en los, bueno, abrimos en los 610,88. Llegamos a estar exactamente en los 611. Técnicamente es un máximo histórico, porque miren, yo cuando vengo y me posiciono aquí en esta velita de las 11 de la mañana del día 14, noten ustedes que cuando yo le doy clic al mouse, aparece una cajita a la izquierda, pues para los que no conocen cómo funciona TC2000. En esa cajita que se llama el Data Box, aparece un dato en verde que dice SPY. Ese es el precio en el que cerró la velita. Después dice Open y después dice High. El high es el precio más alto que llegó a tener, 610,99. Miren esta, la actual velita que abrió hace 2 minutos y medio. High dice 611. O sea, técnicamente, así sea por un centavo, mientras el mercado ha estado abierto, llegamos a estar haciendo un máximo histórico. Lo que estábamos viendo era una posibilidad el día viernes, si se daba a las 10 de la mañana o a las 11 o máximo a las 12, de en esta zona de máximos de los 610, ver una velita así roja, envolvente, sólida, que me dijera que de pronto por ser zona de máximos podíamos hacer un pequeño retroceso. Miren que ninguna de esas velas nos mostró una vela roja sólida. Ustedes lo pueden ver ahí. Vela de indecisión y martillo rojo. Un viernes uno que hace, apaga y vámonos, ¿sí? Apaga y vámonos. Y aquí esta velita uno decía, esta puede ser la buena de retroceso, sí, pero ya era la de las 4 de la tarde y tenemos una regla que no compramos de una semana para la otra. Eso para que lo tengan en cuenta, no compramos de una semana para la otra, listo. Ahora, ¿qué estamos viendo? Nuevo máximo histórico sobre la zona del 610. ¿Y qué podríamos esperar, compañeros? Necesito, bueno, aquí me pongo aquí al día con sus mensajitos. Igual, Natalia, que esta semana sea llena de bonitas sorpresas para todos. Excelente. Se escucha perfecto, me dice Edgar. Y ya con esa confirmación tengo entonces que todo está súper bien, que todo está ok. También estoy aquí atento al chat de YouTube por si tienen algo que decir por ahí. Pero bueno, quiero decirles algo, compañeros. Miren, finalmente, bueno, si notan la pantalla así oscura es porque hubo ahí algunos cambios en la configuración aquí del StreamYard, pero ya hoy me pongo juicioso a dejar todo bien con el fondo que siempre tenemos blanquito y todo. Pero lo importante es que se vea la información. Quiero decirles algo, compañeros, es muy importante que lo tengan en cuenta. Finalmente, y quiero comenzar con esto porque necesito que ustedes hagan como, les voy a ir diciendo una secuencia de eventos, porque se acuerdan que la semana pasada dijimos, necesitamos, no es que sea indispensable, pero qué bueno entender la relación que tienen los bonos con el oro, con el dólar, con la inflación. Y cuando hablamos de los bonos, hablamos de los bonos de deuda pública. Ojo que no tienes que entenderlo todo, pero que te vayas haciendo una idea. Voy a hacer lo más simple posible y si ustedes tienen un cuadernito, vayan haciendo como un diagrama de flujo, es decir, como
ponen un elemento, flechita, ese elemento nos lleva a otro elemento, flechita, ese elemento a otro. Cuando se les acabe la hoja, pueden hacer una flechita curva que continúe abajo y van dibujando esta secuencia que les voy a decir, porque yo por aquí la dibujé para que no se me escape nada y tratar de ser muy simple, porque a veces cuando yo, por ejemplo, voy conduciendo y hago alguna, pues comparto con ustedes información, puede verse muy abstracto porque pues voy conduciendo, ¿sí? Este tipo de cosas como los bonos y esto, debo estar aquí tranquilo, usando las manos. ¿Y por qué les digo esto? Porque ustedes vieron hace ya, no sé, 3 semanas, el tema de DeepSeek generó pánico, que porque entonces DeepSeek era mejor que Nvidia, la gente vendió Nvidia en pánico y ya después todo el mundo se dio cuenta que la cosa no era como la pintaron en un principio. DeepSeek sí representa desarrollos muy importantes para el mundo en términos de inteligencia artificial, porque básicamente demostró que los procesos que se están haciendo hoy se pueden hacer más baratos y más rápidos, más baratos y más rápidos. Y eso fue bueno para toda la industria. Ojo, pero entonces, ¿qué hizo esta noticia? Que temporalmente ese pánico, la gente vendió Nvidia y como ustedes tienen en este momento en pantalla, porque se lo estoy mostrando, en este momento ustedes tienen en pantalla la acción de Nvidia. Sí, tuvo una corrección importante y estuvimos aquí visitando la zona por debajo de los 115, eso es Nvidia, pero cuando la gente se dio cuenta, y muchos dicen que cuento chino, que lo de DeepSeek era un cuento chino, no es que sea mentira, sí es real que se van a optimizar cosas más barato y más rápido, pero cuando la gente se dio cuenta que no significaba esto, que entonces Nvidia no sirve, porque se demostró que todo lo que hicieron lo hicieron igual con los procesadores de Nvidia y todo lo que hicieron lo hicieron usando la inteligencia desarrollada por OpenAI. O sea, ¿qué hicieron? Usando los procesadores de Nvidia y usando la base de datos y los desarrollos de OpenAI, construyeron algo más rápido y más poderoso. Ah, bueno, más rápido en gestión de datos y más barato porque se pueden optimizar procesos, es real. Pero también quedó claro que pues es la tecnología norteamericana la que permitió que China hiciera lo que hizo. ¿Listo? Entonces miren qué pasó. Nvidia se recupera subiendo, como ustedes ven en pantalla, casi un 30%. Y entonces, ¿qué hace el mercado? Pues Nasdaq, evidentemente. Miren desde aquí, desde esta zona baja, miren cómo ha subido, ¿sí? Casi un 10%, y SPY haciendo máximos históricos el día de hoy. Miren, en 3 semanas, miren todo lo que pasó. El pánico y no, DeepSeek, listo. Perspectiva, ¿no? Para que ustedes siempre entiendan que eso es un juego de emociones. Por eso la gente que toma decisiones por la noticia o por la emoción siempre va a perder dinero. Siempre va a perder dinero. ¿Listo? Ahora, el siguiente fin de semana, no, que los aranceles de Donald Trump. Y finalmente lo que ya se descubrió es que hay toda una narrativa que pretende descalificar lo que está haciendo Donald Trump. Pero para el mundo es evidente que Donald Trump es un estratega de la industria inmobiliaria, es un estratega como negociante, como empresario y también es un estratega como político y no es un neófito, no es un novato, este es su segundo mandato. Y pues ya lo que se dieron cuenta a nivel mundial, los que siempre opinan y que influyen en la opinión de las masas, se dieron cuenta que este tema de los aranceles definitivamente sí puede beneficiar toda la dinámica de la balanza comercial de los Estados Unidos, toda la dinámica de productividad de los Estados Unidos, incentivar las exportaciones en los Estados Unidos y nivelar las desigualdades que había en el comercio internacional, porque muchos países gravaban durísimo a Estados Unidos y en cambio Estados Unidos no les cobraba casi a la hora de que los productos extranjeros entraran en los Estados Unidos y eso se empezó a nivelar. Si a eso lo acompañamos, que ahorita les voy a hablar un poquito de lo que está haciendo Elon Musk, que es una locura, esto es histórico.
desmantelando la red de corrupción que todos siempre hemos sabido que ahí está. Lo que pasa es que no es nuestro trabajo juzgar a nadie, pero todos sabemos que ahí, pues, ahí está. Entonces, esto nos va llevando a un tema de que, no, los aranceles no son tan malos. Y entonces, no, y además acaba de imponer nuevos aranceles, pero entonces eso empieza a correr en abril, 1 de abril, y entonces parece ser que en este periodo de tiempo lo que va a pasar, por ejemplo, con Europa es que van a tener que ajustar las leyes tributarias y arancelarias para poder adecuarse al juego. Y entonces, una vez más, ¿qué está pasando? Estados Unidos como líder global está poniendo las reglas del juego. Si ponían las reglas del juego cuando funcionaban mal, pues ¿cómo no van a poner las reglas del juego ahora que todo parece indicar que las cosas se quieren hacer bien? Entonces, miren, pasó lo de DeepSeek, susto, cae el mercado. Pasa lo de los aranceles, susto, cae el mercado. ¿Qué pasó este fin de semana? Un tema que también lo vamos a hablar, lo que pasa es que hoy no nos va a alcanzar para todo. Pasa lo de Javier Milei, que para mí pues es triste y decepcionante. No voy a tomar ahí una postura porque a mí no me gusta ir ni en contra de los unos ni de los otros. Sí sé que hay una, ¿cómo decir? Una facción que aprovecha esto para atacar al otro lado y atacar a Milei, pero siendo realistas, Milei no se podía dar el lujo de hacer lo que hizo porque es que el señor es economista. No puede argumentar en su defensa. Es que yo no sabía, es que yo no entiendo bien el tema de las cripto cuando hay desde el 2017, 18, 19, mucho antes de ser presidente, fotos, entrevistas donde el tipo estaba con gente del mundo cripto. De hecho, estuvo apoyando una cosa que llama CoinEx, que resultó ser una estafa, y muchas, tiene muchos antecedentes de que sí sabe que es una cripto y no puede argumentar en este momento. Es que yo no sabía, porque cuando Donald Trump lanza una meme coin antes de ser presidente de los Estados Unidos, todos sabíamos que era un meme. Todos sabíamos que era un meme. De hecho, quienes nos siguen en Instagram se dieron cuenta a las 8:30 de la mañana, hablamos del meme, dijimos que cuidado con el meme y nosotros invertimos en el meme. Ese mismo día vendimos ganando un 300%, les mostramos las ventas, la ganancia y todos sabíamos que era un meme. Un meme no tiene una utilidad ni económica ni tecnológica. Germán, los memes no sirven. Sí, los memes sí sirven para producir dopamina, para divertir a la gente, para tokenizar la atención, sí, pero no tienen un uso para solucionar problemas a nivel tecnológico ni a nivel económico, ¿vale? Los memes. Todos sabíamos cuando Donald Trump lanzó el meme que era un meme, y además de eso, el equipo desarrollador del meme no sacó la liquidez invertida inicialmente, no vendieron las cripto que crearon en un principio. En cambio, con el señor Javier Milei, nació la meme, pero él no dijo que era un meme. Dijo que era un token de utilidad social que iba a generar fondeo para pequeñas empresas y para incentivar la industria argentina y la cosa. Entonces él no lo promueve como un meme, lo promueve como un token de utilidad. Y les voy a decir algo, ¿saben qué es lo grave del asunto? Que mucha gente que jamás hubiera invertido en los memes, sí invirtió en esta moneda Libra, porque lo dijo el presidente de una nación, porque además es economista y porque además dijo en sus redes sociales que era un token de utilidad, no un meme. O sea, es un engaño muy, 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 muy decepcionante el asunto. Y después, además, borra el tweet. Y después vuelve y pone un tweet donde dice cómo es que se puede hacer con el contrato por medio de la red de Solana para obtener el meme de nuevo. Y el meme vuelve y repunta, y algunos privilegiados de información pudieron incluso hacer un 3X y después ya sale y dice que no tiene nada que ver. Mire, un desastre. Vamos a ver, y yo creo que en un live que voy a hacer más tarde, que les voy a pedir el favor que se conecten para que interactuemos ahí, porque hoy no nos va a alcanzar, porque Dayan y yo tenemos ahorita varios temas. Pero lo que sí quiero decirles es que aparentemente la gente lo que dice, cree, es como que eso no va a tener trascendencia. Yo no estoy tan seguro que esto no vaya a tener trascendencia,
porque en este momento ya hay procesos penales corriendo en contra del presidente por utilización indebida de información privilegiada, por malversación, por un montón de delitos que se cometen cuando estás en un cargo como el presidente. Miren las dos diferencias ahí tan abismales entre Donald Trump, simplemente un gesto donde dice: lo que se pueden esperar de mi administración es que vamos a legitimar la industria cripto. ¿Listo? Ya sea con memes porque son juegos, o ya sea con tokens para tokenizar el oro, o ya sea lo que sea, pero esto es lo que se espera antes de su posesión. ¿Listo? Y se deja claro, es un token, pero en el caso de Donald Trump, el equipo no hizo el rug pull tan conocido, que es que entonces entran las personas con la esperanza de ganarse algo y el mismo equipo de desarrollo vende todo. Eso fue lo que hizo el equipo que desarrolló Libra, y entonces eso nos va a dar para mucho que hablar. Incluso esto nos va a permitir entender este fenómeno de la capitalización de las criptomonedas, que eso también les va a gustar mucho. Créanme que no se me va a olvidar nada porque todo lo tengo anotado. No vamos a alcanzar hoy a desarrollar todo, pero también ustedes se van a dar cuenta cómo así que la capitalización de la meme de Milei alcanzó casi 5.000 millones, pero cuando se evalúa cuántos fueron los beneficios tomados, fueron 110 millones. Eso lo vamos a ver para que ustedes entiendan que una cosa es la capitalización y otra cosa es el dinero que se invirtió. Y vamos a entender el concepto de dinero fantasma. Si se invirtió X y la capitalización se volvió Y, la diferencia, ese dinero fantasma, ¿dónde está? Vamos a entender cómo eso no es dinero fantasma, simplemente la confianza se capitaliza y genera valor a la hora de evaluar una capitalización de mercado. Por eso vamos a ver que empresas como Apple, uno es el precio que tienen libros contables y otro es el precio bursátil. Por eso el dólar, uno es el precio que realmente tiene el dólar y otro es el precio teniendo en cuenta la inflación y todo el asunto. Y vamos a poder entender todo eso. Pero ojo, vamos entonces a este diagrama que necesito que ustedes tengan en cuenta. Vamos a este diagrama que necesito que ustedes tengan en cuenta. Miren, finalmente, ¿por qué rebotaron los mercados? Porque la gente se dio cuenta, una vez más, que es natural. Ojo, están manipulados. Entonces ponga ahí en su cuadernito. Los mercados están manipulados y ya lo sabemos. Los mercados están manipulados y ya lo sabemos. En trading ontológico tenemos una máxima y es que nuestros resultados no dependen de lo que ocurre afuera. Los mercados están manipulados. Sí, sí, ya sé. El precio del oro está manipulado. Sí, sí, ya sé. El precio del Bitcoin está manipulado. Todo está manipulado. Ahora, es mi responsabilidad educarme para entender que la manipulación no es el problema. Para entender que incluso podemos sacarle provecho a la manipulación. ¿Listo? Entonces ahí uno pone, la manipulación no es buena. La manipulación tampoco es mala. La manipulación simplemente es uno de los elementos intrínsecos del mercado. Y de ahí usted puede desprender, el mercado no es bueno, el mercado no es malo. Es simplemente un reflejo de mi forma de pensar, como un espejo. Hay gente que va por el mundo haciendo el siguiente ejercicio. Se mira en el espejo y espera a que el espejo sonría para él sonreír. Imagínese usted esa imagen. Me miro en el espejo y digo, cuando el espejo sonría, el reflejo que estoy viendo ahí sonría, ahí voy a cambiar mi actitud y voy a sonreír. Es exactamente la manera como la gente vive en este mundo de las formas. Esperan que el mundo cambie para ellos ser felices. Esperan que el mercado haga algo específico para ellos cumplir sus sueños. Esperan que la evidencia de los sentidos le muestren una cosa para entonces ellos creer que se puede. ¿Ustedes han escuchado el dicho de ver para creer? Es una declaración de ignorancia. Eso es depender netamente de los sentidos. Ver para creer
significa que espero que el espejo se sonría y ahí me sonrío yo. No, en trading ontológico lo que siempre hablamos es al revés. Yo creo para crear. Yo veo en mi mente primero para verlo afuera, porque afuera es solo un resultado de cómo estoy pensando. ¿Sí ven diferente? Entonces ahora yo ya entiendo que si quiero que en el espejo se vea una sonrisa, soy yo el que tengo que sonreír y entonces el espejo me sonríe. En los mercados, si quiero que los mercados me sonríen, soy yo el que hago los ajustes en mi mente, dejo de responsabilizar al mercado, a mi mamá, a mis tías, a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, a mi jefe. Nadie tiene responsabilidad. Soy yo el resultado de mis resultados. Entonces, sube mi nivel de responsabilidad. Como ya nadie tiene la culpa, no le puedo echar la culpa a nadie. Entonces, echo para adentro, hago los ajustes adentro. Lo que pasa es que eso da pereza, porque entonces la tarea no la tiene que hacer el otro, la tengo que hacer yo. Pero hago la tarea y al hacer la tarea, se reestructura el observador. Cambio yo y cuando cambio yo, ahora el mundo cambia porque lo veo distinto. Cuando me río, el espejo cambia porque el reflejo es solamente una muestra de cómo soy yo. Entonces ahora sonrío y el espejo sonríe. Ahora elevo mis niveles de conciencia y el mercado me sonríe. Ahora me hago responsable adentro y afuera los resultados se vuelven satisfactorios. Todo es adentro, nada es afuera. Todo es adentro, nada es afuera. Me disculpan, quería ser muy enfático en esto porque ya vamos a hacer este tema del flujo, pero era simplemente entender, los mercados no tienen nada de malo. La manipulación no tiene nada de malo. La maldad en este mundo es solo una expresión de la ignorancia del ser humano que nos permite hacernos conscientes de esa ignorancia para trascenderla. Así que no hay injusticia en este mundo porque no puede existir injusticia en el universo, porque todo hace parte de una dinámica perfecta donde hay unas leyes universales que no se les escapa ni esto. Cuando el observador ve injusticia es porque el observador tiene suficiente ignorancia adentro para ver afuera solo el reflejo de su ignorancia. Es que este mundo es muy injusto. Entre más crezcas y cuanto más ascienda tu nivel de conciencia, te vas a dar cuenta que este mundo, al igual que el mercado, es perfecto. Y es un regalo precioso para perfeccionarnos. Germán, pero por allá te escuché decir que nosotros ya somos un diseño perfecto. Sí, pero no nos acordamos. Entonces estamos haciendo el proceso de reclamar la perfección. Por eso la mejor forma es ser humilde y reconocer la ignorancia. Entonces la mente se sienta en el banco del suplente y la conciencia sale al campo de juego, a jugar el juego, y solo la humildad nos permite hacer que la mente se siente un ratico en la suplencia y ahora se vuelva a titular la conciencia y nuestras decisiones sean más sabias. ¿Por qué? Porque estamos desde la conciencia tomando decisiones y como esa sí no se equivoca nunca. Germán, la conciencia no se equivoca, no, la conciencia es la muestra o es la expresión de Dios actuando a través de ti, pero la conciencia no se equivoca. Por eso lo lindo es aprender a escuchar la conciencia. Y por eso aquí siempre estamos diciendo, no queremos ser expertos, no queremos ser los que más saben. ¿Saben qué es lo que estamos haciendo? No necesito sabérmelas todas, no soy el experto. ¿Sabe qué estoy haciendo? La mente llena de ego se sienta en el banco de los suplentes. Dice, como no me las sé todas, no es conmigo y se sienta por aquí. Cuando tú digas, yo soy el que más sé, tú dices, yo soy el que más sé, entonces el ego viene y se sienta, eso es conmigo, yo soy el más, soy más que los demás, soy más que los demás significa que me separé de los demás y me estoy comparando y creo que ellos están separados de mí, entonces ahora voy a competir con los demás y a demostrar que yo sé más, soy más. Cuando yo digo, no, yo no quiero ser el experto, yo solo me voy a hacer rico con el mercado, que los expertos sigan dando conferencias y enseñando, pero pobres. Yo no quiero ser experto, yo quiero ser rico. Entonces ahí digo, como yo no quiero ser experto, entonces el ego dice, entonces no es conmigo. Se sienta a un lado y no compite ni con su hermano ni con el mercado y entonces se alinea. ¿Listo? Simplemente quería dejar eso ahí porque hace parte fundamental de lo que hacemos aquí. Cuando hablamos de elevar niveles de conciencia, no es una promesa vacía.
Es nuestra promesa de valor y eso se tiene que notar en el día a día, en las clases, y yo sé que ustedes están conectados y esto que estamos hablando les hace sentido para poder ir a los mercados con mente neutra. Entonces, déjenme que como se acabó el tiempo, veamos en este momento qué nos está mostrando el mercado en términos de oportunidad. Miren, quedan 4 minutos 30. 4 minutos 30. Entonces, ustedes me dirán, ¿será que vamos a comprar apertura roja en zona cara? Porque la vela roja es cierto. La zona es cara, es cierto, acabamos de hacer un máximo histórico, nunca en la historia de la economía había estado el Standard & Poor's tan arriba. Y el ETF que nosotros observamos, el SPY, nunca había estado tan arriba. Entonces, si es roja, ojo, y si es cara, apertura roja en zona cara. Ahora, ¿es sólida? No es sólida. Entonces, y Germán, es que para estar en los mercados se requieren nervios de acero. No, no se requieren nervios de acero. No, es que se requiere una gran voluntad. No, no se requiere una gran voluntad. Ni nervios de acero, ni gran voluntad. Solo se requiere una cosa, respeto. Germán, ¿cómo respeto? Sí, tenemos una regla que dice que la velita esta, si vamos a comprar put, tiene que ser sólida. ¿Ya? Entonces, una mente humilde dice, ¿es sólida? No, no es sólida. Ok, no compro. La mente compleja hace 10.000 análisis y dice, no, es que esto está sobrecomprado y además el analista X y el youtuber y el economista dijeron, yo escuché y además yo hice un curso donde me hablaron de los niveles de las ondas de Elliot y la cosa y tal. Entonces, la mente que quiere comprar dice, no, 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 esto está en una zona alta, esto sí puede ser un retroceso hasta la zona Fibonacci de no sé dónde. Entonces, no, nosotros no, nosotros no. La pregunta es sencilla. ¿Esa vaina es sólida? No, no es sólida, entonces no compro. Ya, se acabó. Y ya. Y eso es. ¿Qué hice? Respetar. ¿Qué respeté? Una regla. En el trading nosotros mismos, cuando nos vamos a exponer a invertir, establecemos nosotros mismos unas reglas. Usted decide si acepta estas reglas que tenemos aquí. Ahora, lo lindo es que usted, aunque puede elegir la regla y aceptar el marco teórico desde el cual va a operar, usted elige la regla. Usted la elige. Pero lo que no puede darse el lujo de elegir es que a veces la cumple y a veces no. Eso no puede pasar. No, no, es que a veces sí cumplo la regla, a veces no. No. Porque entonces las veces que no cumples es porque hay adentro un consejero que te está aconsejando desde la emoción. Y acuérdense, cuando sube la emoción, esto funciona en el ser humano perfecto. Sube la emoción, baja la inteligencia, baja la capacidad de evaluar datos. Entonces no vamos a tomar decisiones con la emoción, ¿vale? Entonces es sencillo. SPY hace algo, nada para las 10 de la mañana. Germán, entonces miremos Apple, no. Miremos Meta, no, no vamos a mirar Meta. ¿Por qué? Porque si SPY no da permiso, ninguna de las otras vamos a comprar para abajo. Entonces mejor, pues miremos el petróleo. Germán, ¿y esto qué? Miren, petróleo está haciendo un martillo superalcista y es candidato para vela confirmatoria del gap al alza. Petróleo, candidato para vela confirmatoria del gap al alza. Cerró el viernes por aquí y abrió acá. Lo que vamos a hacer es que el día 14 hizo gap al alza, pero después hizo retroceso, envolvente en zona cara. Esto sí era para comprar put. ¿Dónde rebotó? En la zona de suelo marcada por la primera vela del día 13. Es un soporte menor. ¿Por qué menor? Pues porque es de hace poquitos días. Germán, pero atrás también fue soporte. Entonces es mayor. Pero no necesitamos ser los más inteligentes y observadores. Aquí el día 13 rebotó, aquí el día 14 también rebotó. Muy bien. Entonces, si aquí el día 14 abrió con gap al alza y no me hizo vela confirmatoria, miremos a ver, hoy abrió con vela de gap al alza y vamos a ver si hace la confirmatoria. ¿Qué vamos a esperar del petróleo? Desde ya, compañeros, esta es la tarea del petróleo. Miren, si a las 11 de la mañana hay una velita aquí, color verde, ojalá sólida, lo más sólida posible. Ya usted ponderará qué es sólido para usted. Acuérdense, necesitamos que a las 11 sea una vela, que el cuerpo sea bien importante y que si tiene una mechita, si en su parte superior sea chiquita, ¿sí? una huellita pequeñita. Listo. Esta es la tarea para el petróleo.
Germán, pero compremos para abajo porque es que no, esperemos. Por ahora, con lo que nos está mostrando, esta es la tarea del petróleo. ¿Listo? Ya si rompe a la baja el promedio móvil de 20, porque en el petróleo, en las demás no, pero en el petróleo sí. Si rompe la baja promedio móvil de 20 a las 11 de la mañana, allá vamos a pensar en la continuación del movimiento porque la amarilla está por debajo de la roja y ustedes saben que cuando la amarilla está por debajo de la roja, en el corto plazo es tendencia bajista. Entonces lo más normal es que compremos para abajo, pero yo no me voy a adelantar, yo voy a esperar. ¿Listo? Bueno, ¿saben qué? Como ahorita ya vamos a terminar la clase después de hacer esta parte teórica de los bonos y esto, entonces de una vez vamos dejando, a ver, si termina esto con una vela verde, sólida, confirmándome apertura con gap al alza, vela confirmatoria del gap al alza, es una de las estrategias que ustedes tienen. El hecho de que esté por encima del promedio móvil de 50 me dice que pinta bien para arriba. Ojo, pero sí, de repente viésemos una vela roja, ojo, una velita así, roja, rompiendo la amarilla. Compañeros, ahí se confirma una estrategia que ustedes vieron en el seminario. Esa estrategia se llama ruptura del piso. ¿Cuál piso? La ruptura del piso del gap bajista, que es excelente cuando la tendencia de corto plazo es bajista. Esto es buenísimo comprarlo. Para los que están nuevecitos o si alguien me está viendo por YouTube y no ha hecho el seminario de trading ontológico, no me vaya a salir con que, ay, no, pues qué belleza. El precio puede o subir o caer, no, pues qué inteligencia. No. Es que nosotros aquí no estamos adivinando que si va a subir o que si va a caer. No tenemos ni idea. Lo que nosotros estamos haciendo aquí es estableciendo la pauta para que, a pesar de que no tenemos idea si esta vaina va a subir o si esta vaina va a caer, miren, el punto es claro. No tenemos ni la más remota idea de si esto va a subir o va a caer. No sabemos lo que va a hacer. Pero sí sabemos qué vamos a hacer nosotros. Si nos muestra la señal que les estoy mostrando en este momento con el mouse, ¿qué vamos a hacer nosotros? Comprar call. Comprar call. Porque habremos superado máximo local del día 14. Listo. Eso sí sabemos lo que vamos a hacer. Y si retrocede el precio, rompe el piso del gap alcista y además, ojo que es y, no que si la una o que si la otra, no, tienen que pasar las dos. Si rompe esta línea blanca y además rompe el promedio móvil de 20, pues entonces vamos a comprar put. Es que es claro lo que vamos a hacer nosotros. Está clarísimo. Por eso la gente cree que para operar en los mercados, ¿cuál sería el superpoder? Usted le pregunta a un trader, ¿cuál sería el superpoder que a usted le gustaría tener? Y casi siempre dicen, adivinar el futuro. Yo difiero. Si a mí me preguntaran, ¿cuál sería el superpoder? Aprender a ser bien respetuoso. Ser capaz de hacerle caso a la estrategia que definí tomar. ¿Sí? Respetar esa estrategia, ser bien respetuoso. Ese es el superpoder que se requiere acá. Bueno, muy bien. Por más que lo intento, la velita no se queda del tamaño que tiene esta. Pero yo creo que para todos claro lo que vamos a hacer. Entonces vuelvo y lo digo, no sabemos lo que el mercado hará, pero sí sabemos lo que nosotros vamos a hacer. Si aparece esto de aquí que les estoy señalando con vela verde sólida, compramos call. Y si aparece esto, pues compramos put. Germán, y entonces eso es fijo, funciona. No, fijo no hay nada, por eso tú compras predefiniendo el riesgo. ¿Qué es predefinir el riesgo? Compras una cantidad de contratos o inviertes una cantidad de dinero que no te quite la paz. Que si independientemente de si sube o cae, tú estés tranquilo. Si te quita la paz, no escogiste la cantidad de dinero adecuada. ¿Listo? Entonces, esta es la tarea con el petróleo. Yo sinceramente, a ver, uno tiene que ejecutar de acuerdo a lo que sale, pero si usted me pregunta a mí, yo creo que lo más lógico será que siga cayendo. Eso sería como lo más lógico. Y de todas maneras, vamos a ver en diario, bueno, que es que estamos en una zona de piso interesante en diario, porque esta línea morada nos marca ese piso. Entonces, raro no sería que el petróleo se vaya a los 79.30 y eso no significaría que entonces Trump fracasó con sus planes de estabilizar los precios del petróleo. No. Esto puede subir al 79.30, caer al 75.20, al 74.50, volver a rebotar y mantenerse en un rango, ¿sí? Entonces,
No nos sesguemos con que, ay, no, pero es que como están haciendo los acuerdos con Ucrania y entonces Rusia y Ucrania se acaba la guerra, entonces no, el petróleo tiene que caer. No, sí, tiene que caer o mantenerse ahí. Entonces nosotros no vamos a caer. No, entonces fijo va a caer. No, porque te sales del timing. Puede ser que sí esto vaya a caer, pero tal vez el miércoles, mañana. O tal vez va a caer en la próxima semana. Antes de caer puede ser que suba aquí a esta zona del 78.50. Entonces, si sube allá, nos vamos a ganar el colcito antes de que caiga. Y cuando empiece a caer y nos haga envolvente en la zona del 78.50, pues compramos para abajo. Acuérdense que es que el tema no es que si sube o si cae, es cuándo. Es cuándo. ¿Cuándo lo va a hacer? Listo. Muy bien. Eso lo que tiene que ver aquí con el petróleo y con las acciones que le hacemos seguimiento. Porque acuérdense que con las criptomonedas no nos importa tanto el gráfico. Con las criptomonedas, como no botamos el dinero haciendo contratos de futuros, como no jugamos al short y al long, entonces con las criptomonedas no nos importa tanto el gráfico. ¿Por qué? Porque compramos a mediano y largo plazo y ya sabemos lo que va a pasar en mediano y largo plazo con los tokens de utilidad. Ya sabemos, ¿listo? Entonces, bueno, compañeros, si tienen alguna pregunta, voy a estar súper atento. Gracias, Paulita, por mandarnos el calendario económico. Sara Monroy dice, sí, con Melania. Parece ser que el mismo equipo de desarrollo de Libra, que es el proyecto de Milei, parece ser que es el mismo equipo. Tomaron muy buenos beneficios con Melania y pareciera ser el mismo equipo de desarrollo, porque lo lindo que tiene la blockchain es que se le puede hacer seguimiento a todos los movimientos. ¿Sí? Ya miraremos, ya veremos. ¿Sí? Ya veremos. Germán, mira SPY lo que está haciendo. A ver, miremos SPY lo que está haciendo. Sí, muy bien. Entonces estamos esperando. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la tarea con SPY? SPY en esta zona fue una vela roja en zona cara, no terminó sólida, y como no terminó sólida y la amarilla está sobre la roja, entonces uno lo que dice es, no me voy a pelear con la tendencia, si esto va a caer, bien pueda que caiga, porque en tendencia alcista, y es muy importante, Cristian Camilo, déjame saber si te hace sentido lo que voy a decir. Esto va para Cristian Camilo y porfa, retroaliméntame. Mientras la amarilla esté sobre la roja, nosotros entendemos que la tendencia es alcista. Y durante las tendencias alcistas, probabilísticamente lo que más nos conviene es esperar los retrocesos para comprar los rebotes. Déjame saber si eso te hace sentido. Porque si te hace sentido de que con la tendencia alcista las probabilidades están a favor de los call, o sea, de los rebotes, entonces nosotros lo que deberíamos estar atentos en este momento es una de dos. Míreme acá. Acuérdense que esta velita roja la dibujamos, bueno, y esto más que todo para los que están en simulador, o hacer un trade rápido que venga y se apoye y caiga a la amarilla. Aquí teníamos una roja el viernes, porque hacer un retroceso hasta la amarilla tenía buena distancia, era una distancia de casi $4, pero ya aquí miren que la distancia a la amarilla es solo de $2, que podría alcanzar para ganarnos un 100% en un retroceso, pero no lo vamos a arriesgar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros aquí? Una de dos, o rompe al alza de manera potente, con determinación, el nivel 611, que es el máximo histórico, lo rompe al alza. Espérenme, yo voy a actualizar esto aquí, porque esto ya aquí hay que actualizarlo. Y me dices, Cristian Camilo, ¿qué opinas de esa lógica? Porque tenemos que volver nuestra mente una mente probabilística. Las probabilidades en tendencia alcista es de que nos vaya mejor con los call que con los put. Listo. Cuando rompamos 611 con determinación, entonces, una vela verde de buen cuerpo rompiendo al alza y cerrando por encima del 611 nos podrá estar diciendo que el amarillo sobre el rojo continúa. Porque la teoría nos dice que cuando vemos máximo histórico es normal que los días siguientes veamos nuevos máximos. Hoy hicimos máximo histórico. El viernes, esto fue cuando sí, hicimos máximo histórico. Entonces, esto no fue el viernes, así fue el viernes 14. ¿Listo? Entonces, esta será nuestra
nuestro enfoque con SPY para el día de hoy. Ahora, si no rompe, sino que viene y empezamos a ver martillitos que tocan el promedio móvil de 50, perdón, de 20, que es la línea amarilla, y empezamos a ver martillitas, o sea, se devuelve hasta el amarillo. Y empezamos a ver martillitos ahí que nada que rompen, que nada que rompen. En el momento en el que veamos una buena velita verde acompañada aquí abajo de una barra alta de volumen, ahí nosotros decimos puede ser aquí el call. Ojo, el techo es el 611. Entonces ya les toca a ustedes aquí abajo tener más cuidado. Ahora, si se devuelve hasta la roja, ahí sí va a ser hermoso. Si se devuelve hasta la roja y en la roja vemos un gran martillo, permítanme, yo no tengo otra forma de graficar esto por ahora que mostrarles. Si esto se devuelve hasta esta zona y en esta zona llegamos a ver algo como lo siguiente. Miren lo que vamos a dibujar aquí. Permítanme, voy a poner una velita más pequeña acá. Ojo con esto. Podría llegar a pasar que después de, si es que esto llegara a caer a la zona del promedio móvil de 50, podría llegar a pasar que después de unas cuantas velas rojas aparezca esto que les voy aquí a mostrar. Esto sería una vela verde envolvente después de haber venido a acercarse o tocar el promedio móvil de 50. Si viésemos esto, nos estaría mostrando una mejor oportunidad que si eso lo viéramos en el promedio móvil de 20. O sea, esta formación que les estoy mostrando, esto que les estoy mostrando, es mucho más interesante a que si lo vemos aquí en esta zona. ¿Por qué? Porque en esta zona ya tenemos más cerca el 611, que puede ser un techo. Pero si esto que les estoy mostrando cae, 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 y después aparece una rojita que es seguida de una verde envolvente, desde aquí, desde donde está esta verde, hasta el techo del 611 y más recorrido, casi $4. Entonces aquí esto sería más interesante. Ahora, igual que el petróleo, no sabemos si el SPY va a romper al alza el 611 y vamos a comprar aquí, más o menos llegando a los 612. Vamos a comprar ahí call y vamos para arriba. ¿Y cuál es el techo? No, no hay techos. ¿Cuál es el techo? No hay techos porque es que pues, nunca habíamos estado en esta zona de precios. Aquí, pues, obviamente está súper bien, mucho mejor que aquí abajo en la amarilla. Pero si retrocede y toca la roja o se acerca, esto sería nuestro plan B. Sería comprar el rebote abajo en el promedio móvil de 50. Germán, es que siguió cayendo, entonces vamos a ver si esto que les estoy mostrando aquí, lo vemos aquí abajo en el 603. Sí, en el 603. Bueno, nunca he hecho esto, pero me parece interesante hacerlo en este momento, porque yo siempre dejo dos tareas, como la del petróleo, o para arriba o para abajo, o como en el del SPY, o para arriba o para arriba. Lo que pasa es que dependiendo de en qué punto vamos a entrar. Nunca había hecho esto, pero si esto le da por retroceder, por alguna noticia, ¿sí? Algún fundamental o algo, miraremos a ver si el rebote es aquí. Y yo creo que ya quedó claro. O para arriba, o para arriba, o para arriba. La pregunta es ¿desde dónde? Ah, ya veremos, el mercado nos va a mostrar. ¿Cuál es mi trabajo? Haber orado esta mañana, haber conectado esta mañana, haber meditado esta mañana para que mi pensamiento más elevado, mi pensamiento intuitivo sea capaz de hablarme. No, él siempre nos habla. Que mi mente lógica sea capaz de escuchar, porque la conciencia siempre está hablando. El tema es que no escuchamos. Que yo me haya conectado esta mañana para que mi parte lógica sea capaz de escuchar a mi parte más poderosa para saber si la compra es aquí, si es aquí o si es acá. No, hermano, es que yo acabo de empezar con trading ontológico, apenas estoy entrenándome en esto de meditar y de conectarme o de orar, yo no oraba. Está bien. Entonces, por ahora, mientras eso, pues tú vas a observar y a respetar. Si es aquí, compras aquí. Si es aquí, compras aquí. Y si es en la zona del 603, pues te esperas hasta que caigas al 603. Ya veremos. Sí, ya veremos. Porque si llega a la roja y sigue cayendo, pues entonces ya sé que no va a comprar el rebote aquí. Tal vez va a ser acá.
Germán, y si rompe el 603, pues ya mañana veremos. Sí, ¿para qué nos vamos entonces a poner a hacer un cuarto dibujo en el nivel 600? No. Lo importante, compañeros, es que el mercado es consistente, lo que veníamos hablando hace unas semanas, de que ya íbamos a ir a otro máximo histórico. ¿Se acuerdan cuando lo de DeepSeek? ¿Se acuerdan cuando lo de los aranceles? Que yo les decía, lo normal es ir a la zona alta. Ya estamos en la zona alta. Entonces, el mercado se está comportando muy consistente. ¿Qué es lo normal? Que siga subiendo. Germán, ¿y hasta dónde va a subir? Tengan en cuenta que la humanidad llegó a una frontera donde ya estamos en un punto sin retorno. No vamos a parar de crecer, no vamos a parar de expandir nuestra mente. Por esa razón los mercados no van a parar de expandirse. Sí. Y por eso también creemos firmemente en lo que las criptomonedas pueden hacer a nivel monetario, porque esto no va a parar. La inteligencia artificial apenas está comenzando, esto no va a parar. La tokenización y la digitalización del oro y de los activos del mundo real apenas está comenzando. Y si a ustedes les parece que el SPY ha hecho cosas increíbles, porque uno mira este gráfico y uno dice, wow, esto es impresionante. Y si lo miras en semanal, uno dice, wow, mira desde el año 98 esta vaina. Si a ustedes esto les parece increíble, no hemos visto nada para lo que podemos esperar en los mercados. Entonces, compañeros, estas son las tareas clarísimas para el SPY. ¿Vamos a comprar para arriba o para arriba o para arriba? La pregunta es en dónde, ¿sí? Y cuándo. Si es ahora a las 11, si es a las 12 o si es a la 1, Germán, pero ustedes nos dicen que no hay que estar pegado a las pantallas. Sí, no estás pegado. Si a las 12, si a las 11 no te da oportunidad, cierras y vuelves y abres faltando 5. Si ves la señal, te conectas, compras el call y ya, cierras pantalla hasta mañana. Si a las 12 no te da oportunidad, revisas faltando 10 para la 1. ¿Sí? Y si tienes tiempo y no te dio oportunidad, revisas faltando 10 para las 2. O sea, no es tan dispendioso cada hora uno asomarse. ¿Está mostrando una señal? Ah, que sí. Bueno, entonces ahora le dedico estos 5 minutos aquí mientras termina esta vela para comprar mi trade y hasta mañana. Ah, no me dio la oportunidad. Bueno, reviso dentro de una hora. Ahora, también le va a pasar, cuanto más conectado está usted está en su trabajo, en sus actividades, en sus labores, porque el trading no debe ser lo único. Y de repente, ve, ¿cómo estará el mercado? 3:55 de la tarde. Uf, qué increíble, qué casualidad, entre comillas, qué casualidad. Mira, a las 11 no dio oportunidad, a las 12 no dio oportunidad, a la 1 no dio oportunidad, a las 2 tampoco y a las 3 tampoco. Qué casualidad que nunca miré el mercado en todo este tiempo que estaba súper ocupado y justo cuando miro, la oportunidad se está dando. ¡Wow! No, eso no son casualidades. Una parte de usted, que nunca se equivoca, que es la que te despierta 5 segundos antes de que suene el despertador, esa misma parte te dijo y te recordó, asómate al mercado. Entonces no son casualidades, es sincronicidad fruto de que estás cada vez más conectado. Yo sé que ustedes me están entendiendo esto, lo sé. Entonces SPY, no hay casualidades, ¿no? Listo. SPY, por eso podemos fabricar las casualidades. Esa es la tarea triple Q que nos está mostrando, más ganas de seguir subiendo para poder. Creo que estamos también haciendo un nuevo máximo histórico del Nasdaq. Máximo histórico por acá el día 16 de diciembre. High 539,15. A ver, 539,15. Y la velita que acaba de pasar, 540. Oficialmente Nasdaq acaba de hacer un nuevo máximo histórico. Les voy a decir lo siguiente, compañeros. Sí, ojo, sí, SPY da permiso en el contexto que sea, que ya acabamos de ver, hay varios contextos. Vamos con triple Q, también para arriba. ¿Listo? Muy importante. Amarilla sobre rojo. Así que en cualquiera de los contextos, que vino y rebotó en el 533 o que vino y rebotó aquí en la zona de promedio móvil de 50, ya ustedes saben. Lo que el SPY me esté permitiendo lo va a replicar aquí en el Nasdaq. ¿Listo? Apple. Perfecto. A Apple sí le falta para ir a sus máximos históricos. Entonces, así como Apple la semana pasada en 5 minutos les permitió a ustedes ganarse un 100% en 5 minutos, ojo, porque Apple, para irse a la zona de máximos históricos y ponerse al día con el mercado, mire lindo, le falta un 6%, casi $15 de subida. Entonces, muy atentos, que si SPY da la señal, Apple será el favorito de todos. Si SPY da la señal, Apple será el favorito de todos. ¿Listo? Meta. Meta está rompiendo el promedio móvil de 50. Pero
A ver, igual les voy a mostrar algo aquí que me pareció muy interesante. Yo les voy a mostrar algo aquí, como para que ustedes entiendan, es que esto no va a parar. Esto no va a parar. Como para que ustedes se hagan una idea de la dimensión de lo que está ocurriendo. ¿Dónde está? Miren, para que ustedes se hagan una idea de la dimensión de lo que está pasando. Y esto no va a parar. Miren lo que les voy a mostrar aquí en pantalla. Facebook, ganancias en el 2012, hace 15 años. Facebook, ganancias anuales, 32 millones de dólares. Ahora Facebook se llama Meta. También se gana 32 millones, pero no al año. Cada 10 horas se ganan los mismos 32 millones. ¿Por qué? Han sabido monetizar la atención del ser humano. Usted sí nota cómo Facebook lo logra coger y lo envuelve a usted para que menos piense, ¡pum! Ya pasaron 20 minutos de ahí hipnotizado. Saben hacer bien su trabajo y es capturar tu atención para venderte cosas. Es una gran empresa. Es una empresa de publicidad. Listo. Es una empresa de conectar a la gente. Sí, pues digamos que sí, pero es una empresa de vender publicidad. Entonces, compañeros, en ese orden de ideas, esperemos con Meta. A ver qué va a hacer aquí con el promedio móvil de 50 y podríamos pensar en comprar una estrategia que tienen que verla en el seminario, se llama rebote post caída fuerte, porque desde su máximo histórico, que acabo de hacer máximo histórico, ha retrocedido un 3%, un poquito más. Entonces eso nos quiere decir que ya la caída es importante, pero pues ustedes notan, pues, Meta está haciendo máximo tras máximo. Miren el gráfico de Meta, o sea, entonces no puede, nadie puede decir es que Meta es bajista. No, Meta no es bajista. Meta es la cosa más alcista y vamos a ver en qué momento nos permite volver a comprar para arriba. Pero está pues más interesante Apple. Ojo con TNA. Si aguanta bien sobre el promedio móvil de 50, podemos ir a la zona alta del rango, la zona alta del rango entre los 42 y los 46. Entonces, si SPY da permiso, TNA está chévere, pueden comprar porque tiene expiración para el viernes. Muy buena opción también hoy TNA, me encanta TNA. Apple y TNA son mis favoritos de hoy. Tesla, ojo, Tesla no hizo la semana pasada esta tarea que estábamos buscando, romper a ese promedio móvil de 50 y la zona del 361. Si hoy lo logra y además de ello, ojo, si hoy lo logra y además de ello SPY nos da permiso, a mí me gusta más triple Q. Triple Q te da permiso, ojo con Tesla. Entonces, mis favoritos, Apple, TNA y Tesla. Así iríamos hoy. Apple, TNA y Tesla. Amazon, dejémoslo tranquilo. Netflix, esperemos a ver si se apoya en el promedio móvil de 50. Y si vemos que el SPY rompe máximos históricos, entonces de pronto Nvidia nos da un rebote en el promedio de 20. ¿Listo? Está interesante, está chévere, también súper alcista, ya ha salido este rango. Atentos con Netflix, pero prefiero enfocar mi atención en Apple, TNA y Tesla, pero Netflix se ve muy bien. Nvidia, bueno, Nvidia aquí está, acuérdense que Nvidia lo que en este momento necesita hacer es recuperar su zona de máximos históricos por acá cerca a los 150, ¿vale? Entonces, viene recuperándose muy bien después del tema de DeepSeek. ¿Cuándo entraremos con Nvidia? Si SPY hace lo que estamos esperando y nos dice, vamos para arriba, ustedes miran el triple Q y si el triple Q usted lo ve con la combinacioncita de velas que hablamos y a usted le gusta el triple Q, vamos con Nvidia, así estén estos techos acá. Pero para mí el techo importante pues es la zona de máximos que está aquí cerca a los 150. Entonces Nvidia también pinta muy bien, pinta chévere. Tendríamos que hacernos los de la vista gorda con el nivel 144 y comprar aquí cuando es PY o triple Q nos dé permiso. Miren que dije O, no es que tengan los dos que darnos permiso, el que a usted le guste. Cualquiera de los dos, úselo como indicador, o es PY o triple Q. Pero Nvidia pinta muy bien. ¿Qué tiene que hacer? Seguir, volver a su zona de máximos históricos, romperla y seguir para arriba. Eso es lo que sería lo normal que haga Nvidia. Bueno, y si Nvidia da permiso y aparece esta velita que no apareció el día viernes, aquí en esta zona sería una vela confirmatoria de gap al alza. De hecho, miren que AMD me gusta más que Nvidia. Amarilla se acaba de poner por encima de la roja. Y la zona alta del rango está en los 122. Estamos a casi $10 de distancia. Entonces, mucha atención. También le voy a poner banderita AMD para que estemos muy atentos. Esos son los instrumentos a los que vamos a estar atentos. Las acciones que tienen banderita aquí en este listado. Y petróleo ya estamos clarísimos.
Vamos a esperar a ver qué nos muestra para ver si es el call o es el put. Miren, él no sabe, él por ahora no sabe. Martillo rojo y hanger verde, o sea, la cosa más incierta que puede haber es un martillo rojo y un hanger verde. O sea, esto significa indecisión, porque si ustedes lo ven en un gráfico, por ejemplo, de 2 horas, esto se vería como esa velita que tiene mucha cola y mucha mecha. Sí, mucha cola y mucha mecha. Velas de indecisión no compramos, ¿vale? Entonces vamos a ver cuál de estas dos cosas sale. Compañeros, yo creo que quedamos clarísimos y como ya va siendo entonces la hora en que vamos a terminar, y para los compañeros que están en el grupo VIP que creó Dayan, les vamos a compartir algo muy importante, pero pues ahí por el grupo de WhatsApp les voy a dar la instrucción. Y a todos los demás, igual mañana les voy a hacer todo un recreo gráfico de lo que está pasando en este momento. Hay una cosa importante que está pasando con el mundo cripto. Anoche tomé una decisión. Lo que pasa es que yo no puedo, pues, como así, mire, esto es lo que yo hago porque, y si me estoy equivocando, no quiero incidir en ustedes. Pero tomé una decisión que no esperaba tomar y estoy muy, muy cómodo con ella. Ahora los compañeros que están en el grupo de WhatsApp, de ese grupo que quedó Dayan para ser más intensos, ahí les voy a exponer muy claramente lo que hice anoche, por qué lo hice, y ya mañana con más tiempo les explico a todos los demás, porque tengo que ser muy responsable porque como todo en esta vida, con los mercados implica un riesgo, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a pasar. Ahora los compañeros del grupo VIP les explico lo que hice anoche y por qué lo hice. Y ustedes verán si toman decisión. Y ya mañana a todos les muestro todo el tema gráfico y todo de por qué fue. Pero entonces, listo, compañeros. Miren, con esto terminamos esta parte. Yo quiero estar atento aquí si ustedes tienen alguna pregunta. El strike lo sabrás. Quien se llame exitoso y próspero, ¿qué strike de petróleo? El strike lo sabrás cuando termine la vela que te va a dar permiso, ¿vale? Allá vas a saber el strike. ¿Y cómo lo sabrás? Porque tienes una tabla. En la página de trading ontológico tienes una tabla donde tú sabrás cuál va a ser el strike de acuerdo a esa tabla, pero esperemos a ver que aparezca la vela que nos dé la señal que acabamos de mostrar. Cristian nos dice, me hace todo el sentido, sin embargo, vemos un rebote en zona cara, además de saber que las velas vuelven a casa. Sí, les estoy mostrando aquí, compañeros, SPY, las velas vuelven a casa. A lo que se refiere, Cristian, es que puede ser que este precio venga aquí al promedio móvil de 50. Si vuelve a casa, compras call aquí. Porque también, si nos vamos con teoría, cuando hacemos máximos históricos, el precio tiende a seguir subiendo. Entonces ahí la pregunta es, ¿a qué le hago caso? ¿Al concepto que dice que el precio tiende a volver a casa? O sea que esto va a caer. ¿O le hago caso al concepto que dice que cuando vemos máximos históricos, lo normal es ver máximos subsiguientes? ¿Sí? Entonces, por eso los escenarios que dibujamos aquí, ¿vale? Tratando de comprar call. ¿Por qué? Porque amarilla está sobre roja, entonces vamos a tratar de comprar call. ¿Listo? Y también recuerden que hay algo muy importante y son estos conceptos. Miren, es que esto tiene que ser en el día a día. Como en un curso hablamos todas estas cosas, eso tiene que ser en el día a día. Miren, la estadística nos muestra a través de toda la historia que más dinero se ha perdido intentando hacerle short al mercado. O sea, más dinero se ha perdido intentando ganar con las caídas que intentando ganar con las subidas. Por eso es que hay gente como Warren Buffett, que le llaman el inversionista más exitoso de la historia, que lo que ha sabido hacer bien es una estrategia contable donde evalúa las compañías, compra y espera. Tipo no hace nada más, compra y espera. Ah, que compró Apple y Apple se desplomó, porque así le pasó hace 3 años. Vea ese señor, compró Apple y Apple se desplomó. Ay, sabe lo que está haciendo. Entonces él compra y espera. Y ya. Y Apple volvió al punto donde él compró y subió durísimo y entonces él compra y espera. Entonces también tengan eso en cuenta. Se ha perdido más dinero intentando ganar en las caídas que simplemente comprando y esperando. Por eso estamos con las cripto, pero en spot, comprando y esperando. Pero aquí como si especulamos, entonces, hombre, si estamos en tendencia alcista, la pregunta es ¿dónde me compro el call? Por eso pusimos 3 puntos de probables zonas de entrada. Bueno, sigo aquí porque quiero
terminar esto. David, ¿queda grabado para los que estamos en Europa? Sí, esto queda grabado. Lo que pasa es que solo en este momento lo pueden ver en vivo las personas que tienen permiso para verlo en vivo, pero ya después esto queda ahí disponible. Ah, bueno, ahí David ya contestó. Muchas gracias, David. Jackie, cuando decimos dar permiso es cuando el mercado nos da permiso, cuando la estrategia nos da permiso. O sea, cuando pasa lo que estamos esperando que pase, ahí es que el mercado nos está dando permiso. Y normalmente nos fijamos en SPY porque SPY, como vimos en el seminario, es el índice bursátil más importante de todos. Entonces, lo que SPY nos diga, si SPY nos dice es para arriba, nos dio permiso de comprar para arriba la otra cosa que estemos viendo. Puede ser Apple o las otras acciones. No, SPY nos dijo que para abajo, entonces nos dio permiso de comprar para abajo las otras cosas que estamos viendo. ¿Listo? Sí, SPY y todas las que están para abajo. Ya cuando hablamos de petróleo, petróleo le da permiso, pero a Chevron y Móvil, ¿sí? Son esos dos grupos. SPY y todas las demás. Petróleo con las dos que están debajo de petróleo, como yo les muestro en el gráfico. Bueno, Jason dice, cuando los líderes del mercado, por decir así, SPY, Triple Q, estén haciendo lo de las acciones, o sea, subiendo o bajando, en caso de Móvil, el líder sería el petróleo. Exacto, Jason. En caso de Móvil y Chevron, el líder es el petróleo. Y en el caso de todas las demás acciones, el líder es SPY o Triple Q. A veces las tecnológicas toman el liderato. ¿Listo? Listo. Bueno, compañeros. Bueno, tengo aquí el tiempo justo. Bueno, ya contesté las preguntas que ustedes tenían por aquí, por este lado de Telegram. Gladys nos dice, la salida siempre será el infinito, hacia adentro, sin interesar lo que tarde el observador observar, la conciencia que eleva realmente. Gracias, mi Germán. Esta es información de más alto valor que requiere constante mención, aclaración, hasta para ir por la paz y libertad financiera. Sí, compañeros, todo lo que siempre nos prometen, que la libertad financiera y todo eso va a ser la consecuencia de que nos hagamos conscientes de estas cosas que aquí hablamos. Sí, es simplemente eso. No es que yo sea prepotente, que yo diga, no es que lo que yo hablo es lo que les va a dar la libertad financiera. No. Acuérdense que lo que yo hablo es lo que hablan los autores. Yo solo comparto con ustedes aquí información que está disponible para todos ustedes. Simplemente yo vengo y se las traigo. Y siempre les digo, no me crean. Usted, lo que hablamos aquí, vaya y verifique a ver si esa vaina le funciona. Lo que pasa es que, como dice la Biblia, por los frutos los conoceréis. Si esta información que usted está recibiendo aquí, usted va y la verifica y le empieza a generar unos frutos más satisfactorios que los que hoy tiene, entonces quiere decir que estas cosas que estamos hablando aquí tienen tinte de verdad. Porque la forma más interesante que yo he encontrado de definir la verdad es verdad, dos puntos. ¿Qué es verdad? Todo aquello que funciona. Hermano, ¿es verdad que tengo que ser vegetariano? Si te funciona y tu salud se vuelve más óptima porque te volviste vegetariano, para ti el vegetarianismo es una verdad. Germán, ¿es verdad que lo que tengo que comer es carne y grasas y verduras? Si para ti eso te genera una mayor salud y un mejor bienestar, para ti, en este proceso de desarrollo, comer carne es verdad, es la verdad. Por eso es que no todos podemos ser tratados de una manera igual o exigírsenos a todos, porque todos tenemos tipos de sangre distintos, metabolismos distintos, influencias genéticas distintas. No es lo mismo la persona que vive en Londres y de allá son sus abuelos y sus antepasados, a la persona que vive en Colombia y de aquí son mis abuelos y mis antepasados. Son metabolismos que se adaptaron a su entorno de una manera muy distinta. Por eso, para alguien que vive en Londres o en Francia, comer cereales y semillas es algo bueno, y es verdad. Y para las personas que están más cerca del trópico, comer cereales no es buena idea. O sea, no es buena idea. Ya lo verifiqué. Entonces, la verdad no es absoluta para todos en ciertas cosas. Entonces, es por esa razón que tenemos que aquí estar hablando y yo no pretendo tener la verdad, simplemente las cosas que compartimos, usted verifíquelas a ver si para usted son verdad. Esa es como la invitación. Entonces, bueno, compañeros, dicho eso, les voy a terminar con este tema. Entonces, miren, por favor, cuaderno y solo nos faltan 5 minutos para terminar. Mal dato de inflación. ¿Se acuerdan? Se esperaba una inflación, creo que del 2.9 y salió del 3. ¡Ah! Mal dato de inflación. Gravísimo. Van a caer los mercados. No, mire. Siguiente semana, máximos históricos.
¿Qué pasó? Se los estaba diciendo la semana pasada. Los inversionistas habían descontado, ya sabían, habían previsto los inversionistas que la inflación iba a subir. Por muchas cosas que se pueden medir en el mercado, los inversionistas descontaron esa inflación va a salir más alta. ¿Qué vieron ellos? Mire Donald Trump subiendo los aranceles. La mayoría de los economistas no entienden lo que hace un genio de los negocios, porque la mayoría de los economistas no son genios de los negocios. Por eso la mayoría de los economistas no son ricos. Entonces, la mayoría de los economistas evalúan las acciones de un crack de los negocios y no entienden lo que está haciendo el crack. Entonces dicen, mire la política arancelaria de Trump, eso va a incrementar la inflación. Entonces, los economistas, ignorando lo que está haciendo Donald Trump, porque no lo entienden, dijeron, la inflación va a subir. Y sí subió, pero no por las razones que ellos están pensando. Ojo. Y los economistas y los analistas, que también se basan en lo que dicen los economistas, descontaron que va a subir. Y claro, salió más alta. Pero ¿cuál es el problema? Que sale más alta supuestamente por la política de aranceles, pero como finalmente es Donald Trump con sus asesores y la Reserva Federal y todos allá los que están piloteando la economía, sí salió más alta, pero no pasó lo que los economistas estaban esperando. Entonces, ¿qué dijeron los economistas? Y pónganlo en su cuadernito. Si sube la inflación, ojo, si sube la inflación, la Reserva Federal le va a tocar subir los intereses. Y si suben los intereses, los mercados van a caer. Así funciona. Cuando sube el costo del dinero, ya no va a haber tanto dinero disponible, entonces la gente se supone que no va a invertir en acciones. Entonces, previeron, si sube la inflación, van a subir los tipos de interés y van a caer los mercados, entonces va a subir el dólar. Porque cuando la gente vende acciones, ¿en dónde se refugia? En el dólar. Entonces, si mucha gente quiere dólares, el precio del dólar sube. Lo van viendo la relación. Ah, bueno. Pero entonces, ¿qué pasó? Ellos dijeron, va a subir la inflación, van a subir los tipos de interés, van a caer los mercados y va a subir el dólar. Y la pregunta es, ¿y entonces qué van a hacer los bonos de deuda pública? Y entonces dijeron, pues los bonos de deuda pública van a caer porque si suben los intereses, la gente vende bono porque los nuevos bonos traen intereses más altos. Si yo tengo un bono que me da un 4%, pero ahora se imprime un bono que da el 5%, vendo el bono del 4% porque quiero ganar más. Si mucha gente vende bono, ¿qué va a pasar con el precio del bono? Cae. Entonces, ¿qué dijeron los economistas? ¿Cómo va a pasar todo esto y el bono va a caer? De una vez vendo bono. Y entonces, ¿qué hicieron? No solo vendieron bono, sino que además shortearon los bonos. Es decir, hagan de cuenta como que compraron put de los bonos. O sea, se endeudaron. O sea, no les alcanzó con abrir órdenes de venta de los bonos, sino que además se endeudaron para abrir más órdenes de venta de los bonos. O sea, dijeron, los bonos van para abajo y se sobreexpusieron en los bonos. Y entonces lo que hicieron fue que vendieron incluso bonos que no tenían, o sea, le abrieron posiciones cortas a los bonos, váyanlo siguiendo. Entonces, venden bonos, abren posiciones cortas de los bonos, y hubo récords históricos de esas posiciones cortas en contra de los bonos. Yo dije, no, si van a caer, entonces nosotros apostamos a que eso caiga. Hubo récords de esas apuestas. Ojo que lo estoy diciendo en los términos más sencillos. Si un economista me escucha y dice, hey, eso técnicamente no está bien dicho, es que no queremos ser economistas. Aquí estamos para ser ricos. Ojo, récords históricos en estas apuestas a la baja de los bonos. ¿Qué estaban pensando? Que el precio de los bonos se iba a hundir. Y como estaban pensando que el precio de los bonos se iba a hundir, pues eso mismo que hicieron de sobreexponerse a los bonos, suponiendo que los bonos se iban a hundir, también se sobreexpusieron al dólar diciendo que, ojo, como previeron que los bonos iban a caer, lo mismo hicieron con el dólar, pero al revés. Se sobreexpusieron con los bonos, digo, vendo bono porque se va a poner barato, y dijeron,
compro dólar porque se va a poner caro. Si vemos el gráfico del dólar, el dólar ha estado cayendo desde el dato de inflación. Entonces, ¿por qué fallaron? Sale el dato de la inflación el miércoles, inflación más alta de lo esperada, y ellos dijeron, no, nos vamos a forrar. Salió la inflación como dijimos que iba a salir, porque Donald Trump se está equivocando, según ellos. Se frotaban las manos. Pero entonces pasó algo. Los bonos no caen. Ellos esperaban que los bonos se hundieran. No, no se hundieron. Acuérdese, hay un estratega en este momento en la presidencia de los Estados Unidos. Los economistas decían que el bono se iba a hundir. No, no se hundió. Y los economistas decían que el dólar iba a subir. No, no subió. Y entonces, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a cancelar todas las órdenes de venta que tenían de los bonos. Empezaron a cancelar los put, pues por decirlo así. Empezaron a cancelar los put. Y cuando uno cancela un put, lo que hacen los brokers y las instituciones que ofrecen toda la liquidez y ponen el balón para que otros jueguen, es que les toca ponerse a comprar, a comprar, a comprar, a comprar. Y se generaron compras masivas del bono. Entonces el bono no se hundió, el bono rebotó, porque si todo el mundo quiere comprar bono, ¿qué pasa con el precio del bono? Sube. Por favor, anótele ahí y después lo van a entender. Es una reglita sencilla. Es que esto tiene mucho de profundo, pero lo importante es que lo entendamos, así sea someramente, para que le entendamos la lógica del asunto. Cuando anótelo ahí porque es la única forma y le vamos haciendo seguimiento. Cuando el precio del bono sube, cae el rendimiento del bono. ¿Por qué? Es como una regla. Vuelvo y lo digo, lo voy a decir de la manera más sencilla. Haga de cuenta, y es la única manera que sé explicarlo. Haga de cuenta que cuando el precio del bono está subiendo, no hay que incentivar a nadie para que lo compre, porque es que ya de por sí lo quieren comprar. Haga de cuenta como si el incentivo para que compren bonos es que los rendimientos sean más altos. Pero si todo el mundo está comprando bono, no hay que incentivar a nadie para que compre el bono. Entonces pasa lo contrario. Cuando sube el precio del bono, el rendimiento tiende a bajar. Es una regla que eso ya está así. Sube el precio del bono, cae el interés que te paga el bono. Cuando sube el precio del bono. Cuando cae el precio del bono, sube el rendimiento de aquel. Porque, véalo, es una analogía. Es como si cuando cae el precio del bono es porque mucha gente está vendiendo bono, mucha gente está vendiendo bono, mucha gente está vendiendo bono. Entonces es como si se les dijera, hey, venga, no vendan tanto esta vaina, vea, no lo venda, mire que ya está pagando mejor. Entonces por eso está la regla y eso es un sistema y está diseñado para que cuando cae el precio del bono, los rendimientos son más altos. Y es lógico porque si esa vaina todo el mundo la está vendiendo es porque implica más riesgo. Entonces, si voy a comprar una cosa que implica más riesgo, hombre, pues al menos que me pague mejor, ¿vale? Bueno, y si no me entendió, después devuelve el video y vuelve el otro. Pero al final es, cuando sube el precio del bono, cae el rendimiento del bono. Y el otro sentido del asunto, cuando cae el precio del bono, sube el rendimiento. ¿Listo? Entonces lo repito última vez. Sube el precio, cae el rendimiento. Escenario 1. Cuando cae el precio, sube el rendimiento. Escenario 2. ¿Listo? Bien. Frescos que eso igual, como lo vamos a estar hablando, porque es que para eso nos conectamos todos los días. Entonces, compras masivas de bono, sube el precio del bono y cae el rendimiento. Entonces, precio de los bonos sube, genera una rentabilidad baja, o sea, empieza a caer la rentabilidad. Y entonces esperaban que subiera el dólar, pero vieron que el dólar no sube, entonces se pusieron a vender dólares. Y por eso entonces el dólar cayó más. ¿Y saben qué pasa cuando el dólar cae? Cuando el dólar cae, tienden a subir las acciones. Porque si el poder adquisitivo del dólar cae, ahora usted requiere más dólares para comprar la misma acción. Por eso sube el precio de las acciones. Uy, yo siento que lo logré. Igual ustedes ahí me dirán. Entonces cae el dólar. Al final, ¿qué fue lo que ocurrió? Subió el precio de los bonos y cayó el dólar. Pero tenemos que tener en cuenta que esto es temporal
porque el dinero que está entrando en los bonos no es dinero de inversionistas nuevos que estén confiando en el bono americano, entonces por eso nuevos inversionistas comprando bono, no. Es el mismo dinero de los que ya la habían embarrado, ¿listo? De los que ya pues se habían equivocado. Simplemente es dinero de la cancelación de estas posiciones a la baja que habían abierto. Entonces no es una entrada de dinero orgánica, sino que es un tema sintético, por lo que acabamos de explicar. Por ello, los tipos de interés a la baja que estamos viendo es por presión del mismo mercado, porque mire, esto es lo que hacen los analistas y los economistas. Está bien. Y Donald Trump entiende eso. ¿Y qué le conviene a Donald Trump? Que baje la tasa, que baje el rendimiento. Porque como ya casi les toca refinanciar la deuda, es mejor refinanciar la deuda a un interés bajito que a un interés muy alto. Si ven lo que está, es que es increíble. Si esto es como un ajedrez. Bueno, entonces finalmente conclusión. SPY, Nasdaq, máximos históricos, lo acabamos de ver, hoy es un día de máximos históricos, y básicamente las posiciones en corto que habían en contra de Nvidia, ya ustedes ven, Nvidia seguramente otra vez va a ser máximos históricos. DeepSeek, que fue una herramienta de manipulación normal, no tenemos problemas con eso. Y con ello terminamos, compañeros, el día de hoy. Espero esta clase, siento que fue muy importante, porque les venía prometiendo que íbamos a hablar la relación de estas cosas. Mañana vamos a hablar de lo que está pasando con el COMEX en New York, el tema de las reservas de oro, por qué Estados Unidos está repatriando tanto oro. Vamos a ver qué es el ISDA, que es el sistema a través del cual se va a empezar a regular. Es que ustedes pueden creer que la gente va y compra oro y el lingote de oro que le venden, ese mismo lingote se lo están vendiendo a mucha gente. Y esto nadie lo está auditando. Entonces, en julio de este año, 2025, se va a implementar el ISDA, que es un sistema que elimina la reserva fraccionaria. ¿Qué es eliminar la reserva fraccionaria sobre el oro? Igual que los bancos. Tienen $10 en la cuenta y prestan 30. Esa es la reserva fraccionaria. Puedes prestar más de lo que tienes. Por eso, si todos fuéramos en masa a los bancos a sacar nuestro dinero, los bancos no tienen el dinero. ¿Sabes qué? No lo tienen. Es increíble. ¿Por qué? Porque ellos prestan más de lo que holdean, de lo que reciben, de lo que retienen, de lo que guardan, de lo que... Entonces, con el oro, pues resulta ser que parece ser que está pasando lo mismo. Y es que un mismo lingote con un serial X se lo venden a Pepito, a Juan y a Marco. El mismo lingote. Entonces, ¿qué pasa? El ISDA va a llegar a decir, se acaba ese cuentico, adivinen quién hace parte del ISDA, una empresa que se llama Ripple. Y a través del nuevo sistema que reemplaza al sistema SWIFT, que también empieza a funcionar en julio, vamos a ver cómo se crea toda una dinámica. Eso es una entidad que se llama, porque el que tiene que ver con el oro se llama ISDA. Permítanme que yo creo que puedo aquí. El que tiene que ver con el oro se llama ISDA. Ah, aquí se los tengo. Pero el que tiene que ver con el tema de la FedWire se llama la ISO 20022. ¿Saben quién fue el miembro fundador? O sea, de los primeros que arrancó con la ISO 20022. Se llama Ripple también, ¿sí? Diseñado para pagos transfronterizos, reemplazando lo que conocemos como el SWIFT. Y vamos a ver por qué en este momento, casualmente, cuando se disparó el interés que te pagan si tú llevas tus lingotes, casualmente en Londres la gente ya se demora 2 meses para que le devuelvan su oro. Buenas, vengo por mi barrita de oro, haga fila, espérese 2 meses. La pregunta es, ¿será que esto es un problema logístico, que no le pueden entregar el oro a la gente? ¿O será que es que no tienen el oro? ¿Será que no lo tienen? Y casualmente, Ripple es una compañía que en este momento ya tiene todos los permisos para el servicio de custodia, y casualmente Elon Musk, ya todo el mundo lo está presionando y le están diciendo, Elon Musk, señor Elon, ¿por qué no será? ¿Usted no se le ocurre que con su tecnología y su equipo técnico, ¿por qué no va y revisa si en Fort Knox sí están las casi 5,000 millones, los 5,000, ¿cuántos? Son como 5,000. Ve, se me olvidó el número. Es que iba a decir 5,000 millones. ¿Cuántas toneladas? Esperen, yo pongo aquí porque quiero dejar este dato porque pues esto queda aquí grabado. Toneladas. Permítanme aquí.
¿Será que las 4.580 toneladas de oro que se supone que hay en Fort Knox, será que sí están ahí? Y entonces, ojo, sale Cynthia Lummis, senadora de los Estados Unidos, y dice, ustedes no se han puesto a pensar que en vez de guardar un oro que nadie puede auditar, ¿por qué no venden ese oro y más bien compran Bitcoin, que esto lo puede auditar cada ser humano del planeta en tiempo real? ¿Para qué ponernos a auditar? Y se empieza a juntar todo. Y entonces salen otros y dicen, no, está bien, conserven el oro, pero tokenícenlo. Ojo con la moneda Ondo, por eso Ondo Finance, por eso XRP. Salen otros y dicen, no, 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 está bien, podemos tener oro, pero venga, auditémoslo, que lleva más de 50 años sin ser auditado, auditémoslo, dejemos claro cuánto oro tenemos y tokenicemos ese oro y llevémoslo en un registro público. Para eso está la blockchain. Venga, ¿qué empresa me dice usted que tiene la capacidad de hacer eso? Ah, casualmente también es una que se llama Ripple, que compró Metaco, que tiene servicio de custodia y que tienen toda la forma de ofrecer el servicio para tokenizar, ojo, Ondo Finance, tokenizar todos los activos del mundo real y hacerle seguimiento en tiempo real a todas las cosas para que nada se pierda. ¿Ustedes saben lo que está a punto de pasar en cambio de paradigma de todo lo que tiene que ver con la custodia del oro y con todo lo que implique valor? Todo está a punto de tokenizarse. Todo está a punto de empezar a correr por la blockchain. Todo está a punto de ser transparente. Todo está a punto de que se vuelva imposible mentir, que se vuelva imposible ser corruptos en la administración de un país o de una empresa. Hay muchas cosas interesantes que están pasando. Entonces, claro, desde el punto de vista sociológico, la era de la verdad, no. O sea, muy lindo filosofar y la sociología y muy lindo la psicología del mercado, no muy lindo. Pero hablemos de activos que me permitan entender cómo se van a tokenizar esos activos, cuánto es ese mercado y háblame de un token que me pueda permitir plusvalía si yo invierto hoy en esa vaina. Por eso, ahorita les voy a dejar, compañeros, algunos temitas ahí con el tema cripto. Por eso aquí todos estamos, la mayoría, holdeando XRP. Por eso nos hace sentido holdear Ondo. Por eso nos hace sentido HBAR. Por eso nos hace sentido lo que está pasando con Cardano, con Sui y con todas las redes de las que siempre estamos hablando. Compañeros, eso es todo por el día de hoy. Ahorita les dejo el WhatsApp en el grupo de VIP para los que están en el grupo de VIP. Y mañana continuamos porque hay demasiado que hablar y yo solo tengo la esperanza de que todo esto yo haya logrado ser suficientemente claro. Gracias, Jennifer. Para Jennifer Lisset se está entendiendo muy bien. Entonces, con que uno me entienda, entonces ya sé que vamos por buen camino. Cuídense mucho. Gran abrazo para todos. Nos vemos mañana miércoles. Chao, chao.